Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y esta tarde tengo el placer de presentar a Fernando Cocho. Fernando es analista de inteligencia, riesgos a la seguridad nacional y ciberseguridad. Ahí es nada. Profesor de metodología de inteligencia y creación de unidades de inteligencia. Pertenece al Cuerpo General del Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid y es socio fundador de una empresa que se llama 4HDM, que es una consultora en análisis de estrategia e inteligencia. Lleva ya 25 años trabajando, colaborando tanto con instituciones públicas como privadas. Desde las públicas, pues ministerios de Economía, de Hacienda, de Interior, de Industria. Bueno, la larga lista, o sea, he tenido que resumirla porque, Fernando, por dónde no has pasado, también es más fácil que decirlo. Y a nivel privado, pues has estado trabajando o colaborando con Deloitte, con KPMG, Andersen Consulting, Global Group, o sea que... Y además, evidentemente, tienes una faceta docente dentro de diferentes universidades y, bueno, como profesor y como docente. Así que yo ya animo al resto a que te conozcan un poco más a partir del diálogo y, si no, pues investigando un poco en tu perfil. Y nada, sobre todo, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por este diálogo. Es un placer estar con vosotros y ver qué puedo aportar, puesto que el conocimiento solo crece cuando se comparte. Hoy, gracias. Y la verdad es que además estoy muy de acuerdo contigo y este es un poco, bueno, es el gran objetivo que tienen estos diálogos. Pues contigo, el gran titular, evidentemente, es hablar pues, de algo que para mí es apasionante, de lo que creo que no todos estamos muy familiarizados y por ahí empezaremos. Y es todo lo que tiene que ver con geopolítica y geoestrategia. Y evidentemente con todo lo que deriva a nivel de ciberseguridad y a nivel de, bueno, políticas comerciales y, bueno, muchos otros temas que realmente están alrededor de ese gran temazo que es la geoestrategia. Que para empezar, Fernando, yo creo que lo importante es que nos la expliques un poco. ¿Qué es eso de la geopolítica y la geoestrategia? Pues tanto la geopolítica como la geoestrategia es el posicionamiento que tienen países, bloques, conjunto de países o instituciones públicas o privadas, lobbies para entendernos, que tienen respecto a las posibilidades de explotar económica, social, política, ideológicamente, pues un entorno, un colectivo o una sociedad determinada. Eso es la geopolítica, ver cómo el hecho político, el fon politicón, el ser humano como animal político, como animal social, se desarrolla desde un punto de vista global, desde un punto de vista general, desde las perspectivas de todos los países o de casi todos los países o bloques importantes para ver cómo afecta a las relaciones comerciales, económicas, de inteligencia, de intereses creados, etcétera. Y la geoestrategia es la estrategia para conseguir coadyuvar a los objetivos legítimos normalmente, algunas veces no lo son del todo, transparentes casi nunca son transparentes, los objetivos que esos bloques, esos países, esos colectivos tienen, por ejemplo, la OTAN, la OCDE, la Unión Europea, la ASEAN en el caso de China y países de Asia, el Tratado de Libre Comercio en el caso de Estados Unidos, Canadá y México. Esos son estructuras geopolíticas o geoestratégicas. Instituciones grandes, como por ejemplo la ONU, la OMS, UNICEF, eso es lo que es la geopolítica. Entonces, el cómo se resuelven los problemas de la sociedad desde esa perspectiva. Bueno, aquí has introducido muchísimos temas de los cuales podría un poco ir rascando de cada uno, pero vamos a ir avanzando. Me parece interesante el hecho de situar eso en la política posición de estos grandes bloques, que algunas veces coinciden con territorios, otras veces con uniones. O sea, ahí me recordaba a un montón de cosas que estudiamos cuando íbamos al cole y tal, y que ya no sé ni siquiera si se estudian, pero que realmente vuelven a cobrar mucho valor, esos tratados, esas uniones que se han ido haciendo, sobre todo en el último siglo y que ahora tienen un peso muy importante, que no sé si han quedado muy caducas, que ya iremos viendo, pero que ahora vuelven a recobrar peso. Y un poco pues cómo se relacionan, qué implicaciones tienen y qué políticas bueno, llevan a cabo pues para eso, para cumplir, o qué estrategias para cumplir sus objetivos. Dicho esto, entonces, precisamente eso, ¿con qué herramientas cuenta esta geopolítica o esta geoestrategia para llevar a cabo estos objetivos, estas misiones que tienen? ¿Cuáles son las herramientas más Pues importantes? cuentan con 3 bloques de herramientas. Las normales, que son la difusión, la comunicación blanca, los intereses explícitos que tiene un país, las relaciones comerciales normales, eso lo normal, las relaciones pues, de construcción
de un espacio común económico, social, político, ideológico, vale, religioso incluso. Luego están las estrategias un poco más oscuras. Son las estrategias de penetración, de influencia, de aconsejar a la otra parte que esté más alineada contigo, de influir cultural o socialmente, llamaremos quinto columnismo, llamaríamos influencia, procesos de influencia. Y luego está la tercera parte, que es la presión bien sea económica, por vías indirectas, las sanciones o el apoyo a tus contrarios, o incluso el boicot o la creación de falsas reputaciones, lo que se llama en ciberseguridad, ciberinteligencia, se llama el doxing, ¿no? La manipulación de información para generar, construir o destruir identidades o reputaciones, ¿no? Entonces, esas son las formas que tienen, las formas, pero son las mismas formas desde que el mundo es mundo. Hablabas de las construcciones y los acuerdos, pero no olvidemos que no hace más de 200 años estaba el Zollverein, que era la unión de los Länder alemanes para la posterior reunificación alemana, y no olvidemos que hace, nada, 70 años estaba la creación de la Unión Europea como tal, o la proto-Unión Europea, como herencia de la Sociedad de Naciones antes de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, al final, intentamos aglutinarnos en torno a unos intereses. El problema es que tenemos que ser conscientes de que nuestros intereses son los nuestros, pero también hay otros intereses. Hay otra forma de ver el mundo. Occidente tiene una manera de ver el mundo, Asia tiene otro, Rusia, que ahora está muy de moda, tiene otro, Hispanoamérica tiene otro, más o menos influidos culturalmente, pero son formas diferentes. Y si somos honestos, dejaríamos de ser etnocentristas, europeístas centristas, y seríamos conscientes de que tan teóricamente legítimos son los intereses de otros grupos, colectivos, países, bloques, como los nuestros. Otra cosa es que podemos entrar en disquisiciones sobre lo que es mejor para el mundo futuro, si una democracia, una autarquía, o bueno, eso es un tema ya más filosófico, ¿no? Vale. Pero eso es las herramientas, básicamente. Vale. Bueno, voy por partes, ¿eh? Porque aquí hay muchos melones que abrir y muchos temas que tratar. Muchos. A ver, me parece muy interesante varias cosas que has comentado. El tema de los intereses, evidentemente, yo creo que aquí esto, fíjate, si liga directamente con el tema de futuros, porque al final, si alguien un poco ya ha pasado por estos diálogos o conoce un poco la perspectiva, cuando se habla de futuros preferibles, la primera gran pregunta es aquello, ¿futuros preferibles para quién? Porque claro, cuando hay conflicto de intereses empezamos a tener ahí a un conflicto en diferentes visiones de futuros preferibles, con lo cual esto es algo ya muy relevante. Pero para mí, antes de llegar a otro aspecto, que una de las herramientas que me gustaría resaltar, la anterior pregunta o la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué tenemos la sensación, no sé, en tu caso quizás menos, porque estás ya muy metido en ello, pero en los que estamos un poco menos metidos, ¿por qué tenemos la sensación que en los últimos 3, 4 años, y ahora ya no te quiero decir, porque en el momento en el que estamos es indiscutible, de golpe este concepto de geopolítica, geoestrategia se ha convertido en algo mucho más cotidiano? Digamos que hasta casi un poco, no una moda, pero algo de lo que el común de los mortales empieza a sonarle o empieza a hablar de ello. ¿Por qué crees que ha pasado esto, Fernando? Pues porque nos hemos caído del guindo. Vale. Porque nos hemos caído del guindo. Porque vivíamos en una zona de confort que periódicamente es amenazada, es zarandeada como un arbolito para que suenen los frutos, saque los frutos, y nos encontramos ahora en un momento de cambio de paradigma cultural, social, económico, político, por muchos motivos, que ya se lleva arrastrando desde la década del 2000, 2005, 2006, y al cambiar ese paradigma, la sociedad empieza a escuchar nuevos conceptos, nuevas palabras talismán. Ahora es geopolítica, geoestrategia, como hace 50 años sería calidad o innovación o mejora del rendimiento, y hace 100 años pues sería a lo mejor la lucha entre democracia y tiranía, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, ahora la gente también empieza a obtener más información, lo que no significa que sea información verdadera o veraz o que sea correcta, tiene más acceso a la información, y las palabras, los conceptos que antes estaban reservados a los expertos, pues se van, afortunadamente en algunos casos, divulgando hacia el común de los mortales. Otra cosa
es que también ese común de los mortales se le dé información para que pueda desentrañar esas informaciones. Vale. Y en definitiva, se nos ha roto la zona de confort. Ya no hay zona de confort. Cuando teníamos respuestas a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que ha pasado. Es la crisis, que ya Rorty ha hablado de la modernidad. Y no quiero dejar esa parte sin citar al pobre Leibniz, ¿no? Que se le preguntaba si vivíamos en un mundo satisfactorio. Y él decía que desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista matemático, solo podíamos vivir en el mejor de los mundos posibles porque es el mundo que conocemos. Las ficciones históricas o las ficciones alternativas de cómo sería el mundo si hubiera ocurrido, dado que no ha ocurrido, no tienen sentido. Vivimos en el mundo en el que vivimos y los procesos causales son los que son, y si queremos saber lo que ocurre, hacemos análisis histórico, un forecast, o hacemos una prospectiva de qué queremos en el futuro y cómo queremos llegar. El problema, como dicen los chinos, es que solo puedes llegar a una meta y sabes a la meta a la que quieres llegar. Y aún a veces parece que nuestros dirigentes van como pollos sin cabeza. Vale, no, espera, no lleguemos todavía ahí, no lleguemos todavía a los objetivos, vale. Hay un tema que has comentado al principio en las herramientas que me parece muy interesante porque vuelve a tener un poco de referencia en este segundo punto, el por qué se pone de moda, todos empezamos a hablar un poco de ello, y que tiene que ver mucho con el discurso, con el poder de las narrativas, ¿no? Con el hecho de que, claro, todos tenemos más capacidad de tener, o sea, no solamente una narrativa, sino de visibilizarla, de hacerla grande, ¿no? Entonces, quizás esas narrativas que antes eran menos y menos compartidas, o sea, más por bloques, ahora, pues bueno, o sea, yo creo que el caso más claro, o sea, y para mí me está dejando, o sea, sorprendida, y bueno, a mí, y creo que a la población en general, al mundo en general, es Zelensky, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo se está utilizando y cómo ves tú que se va a seguir utilizando ese discurso, ese poder de narrativas para, tanto para la geoestrategia y geopolítica como para los posibles diseños de futuro. Que ya sabemos que no existe, pero ¿hacia dónde puede ir esto? Bueno, en realidad las narrativas siempre han existido. Lo que pasa es que los canales de comunicación, los canales de información, los canales de acceso o de publicitación de esas narrativas, pues, por ejemplo, en un momento determinado la Iglesia, en otro momento determinado, pues el Estado. Sin embargo, ahora, en una sociedad más globalizada desde el punto de vista de los medios de comunicación, la narrativa está en los medios audiovisuales. Y el control de esa narrativa es el control de las redes sociales, el control de la información audiovisual. Y una cosa importante que hay que tener en cuenta es que uno cuenta lo que quiere contar y muestra lo que quiere mostrar, que no tiene por qué ser la verdad. En el caso de Zelensky, que has citado, es una persona que viene del mundo de la comunicación, del espectáculo, por tanto maneja muy bien esos tiempos, y aquel que no tiene, digámoslo coloquialmente, por favor, armas, tiene el arma de la comunicación. Entonces, ahora las comunicaciones permiten hacer enlaces con congresos, con parlamentos que le dan un apoyo o consigue llegar a tener un apoyo, cuando antes lo que se hacía era mandar a los diplomáticos o mandar a los barcos de guerra o mandar por otros conductos. Ahora el conducto es más audiovisual y el que lo sepa aprovechar genera una narrativa más fuerte, lo que no significa que esa narrativa sea buena, mala, legítima o no. Porque, por ejemplo, la narrativa que tenía el Al-Qaeda y tenía el ISIS, el Daesh, pues evidentemente una narrativa perjudicial, pero estaba perfectamente estructurada, con una comunicación perfecta, hecha por otra parte por europeos, pagados por agencias de comunicación y de publicidad europeas, y llegaron a que mucha gente se creyera ese mensaje. Y ahora hemos visto, por ejemplo, los talibanes, que nunca han dejado de ser lo que son, que han publicado una narrativa en la que aparecen todos limpios, guapos, en conferencias multiculturales, multiétnicas, multilingüísticas, en 5 idiomas, hablando a su manera de lo que ellos quieren que se sepa, ¿no? Entonces, la narrativa al final es la forma de expresar una ideología, en el sentido incluso marxista del término, ¿no? Una manera de producir, una manera de ser, una manera de estar en el mundo, económica, básicamente, porque lo que no es economía ya no sirve. Y las narrativas son muy peligrosas si son manejadas para la manipulación social, que eso también es uno de los riesgos que tiene.
Entonces, bueno, para mí, un poco aquí estaría uno de los temas a los que nos tenemos que enfrentar todos, ¿no? O sea, ciertamente es verdad que esta capacidad que tienen las narrativas y además de apelar a los sentimientos cada vez es más grande para construir Claro, estos constructos y llevarnos hacia un lado. Y parece que nosotros cada vez tenemos menos herramientas para diferenciar cuál de esas narrativas es real, legítima. Entonces, ¿cómo podemos ir o cómo podéis vosotros desde vuestro rol ir ayudando también a la sociedad un poco a ser más crítica con es esas complicado. narrativas? Sí, Es complicado porque todo analista, como todo país, como toda cultura, tiene su sesgo. Es lo importante para ti y lo que valoras para ti es tu forma de ser, tu identidad, y eso te sesga a la hora de leer. No es lo mismo una película vista por un español que por un marroquí, por poner un ejemplo, o un francés. Y es la misma película. Por tanto, el ser de las cosas consiste en ser percibidas y, por tanto, la percepción funda la realidad. ¿Qué herramientas tenemos? Pues el problema está en que cada vez es más difícil abarcar esas herramientas o manejarlas con soltura, porque los otros, los que manipulan, para bien o para mal, manipular no es más que conformar una idea, no tiene por qué ser negativo, ujú, lo hacen cada vez mejor. Lo hacen cada vez mejor, utilizan mejor la retórica, utilizan mejor la oratoria, utilizan mejor las apelaciones al sentimiento, tengan o no tengan razón. Entonces, total. por ejemplo, en las guerras lo que se hace es manifestar el sufrimiento del pueblo civil, sea verdad o sea mentira, y se exagera, se exacerba para conseguir apoyos políticos y económicos. Y no estoy diciendo, por supuesto, que no esté siendo lo que vivimos ahora de Ucrania una auténtica masacre y que la población civil está siendo masacrada y sufriendo muchísimo. Pero, claro, ese uso de la población como mecanismo de respuesta emocional es lo que maneja el mundo. Y da igual que sea una guerra, una hambruna, que sea un conflicto, que sea una pandemia, siempre buscamos apelar al sentimiento más que a la razón. No, Porque no, las sí. causas, Ujú. a veces las causas a veces no las podemos controlar, o las hemos olvidado, o no hemos sido suficientemente honestos para controlar esas causas. Es increíble como a veces tienes que volver para atrás para darte cuenta de que en el fondo cambiarán muchas cosas, pero hay cosas que son tan básicas que no cambian, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente mis primeras clases en la Facultad de Comunicación, en que, bueno, cuando empezabas con el origen, ya no digo la comunicación, no la teoría de masas de Mm. comunicación, sino de publicidad, te situaban en la propaganda nazi y a partir de ahí empezabas, empezabas todo. Entonces, Claro, bueno, era un poco eso, la victimización del pueblo y el ensalzar un poco el orgullo también de la nación. así es, Y así es, así es. básicamente estamos en el mismo punto. No hemos cambiado Oye, nada. no, no, o sea, eso es lo pena, ¿no? O sea, que dices, bueno, también es interesante ver porque al final, o sea, a veces queremos como pensar que todo es progresista, todo va hacia adelante y a veces también hay que mirar para atrás para ver que, bueno, que al final, o sea, las soluciones están un poco donde ya se solucionó atrás y un poco con los nuevos elementos. O sea, que pues, yo también dejo Así siempre es. eso aquí, que el mirar para atrás de vez en cuando no va tampoco mal, ¿sabes? Bueno, yo creo que va muy bien, pero no todo el mundo está por la labor y a veces hay que dejarlo claro. Vale, Tenemos poca memoria, tenemos poca memoria. sí, sí, Tenemos muy poca bastante. memoria. Entonces, vamos a otro punto interesante. Has hablado, ya has introducido Europa, los bloques. Eh, Vamos a ver, ahora estamos aquí en un momento en el que Europa no está precisamente en sus mejores momentos, ni rozando las mieles, vamos, tiene una relación conflictiva pues con Rusia, también tiene una relación con Estados Unidos. ¿Cómo todo esto nos va a llevar un poco a ver qué posición tiene que ir cogiendo Europa, sobre todo en relación al final a que, bueno, Rusia está más cerca, Estados Unidos está más lejos, seamos conscientes de ello, pese a nuestros intereses o hay ahí esa verdad. Y luego tenemos todo un tema de recursos, suministros alrededor nuestro. ¿Cómo está Claro, influyendo todo esto? Y yo qué sé, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos pasar gas por España? ¿Qué pasa ahí, Fernando? ¿Qué pasa? pues todo, de nuevo, otra vez, Gemma, son intereses creados. El problema reside en que los intereses de cierta parte del mundo, que por lo que fuera, y afortunadamente en muchos casos, pues en este caso ha ganado la Segunda Guerra Mundial, hizo un proceso de influencia en el que quien ganó es el que manda. Ujú. Entonces, Estados Unidos estamos subordinados
a Estados Unidos, pero no solo a Estados Unidos, sino a la anglosfera, que se suele llamar, al mundo anglosajón, en el que maneja o genera una narrativa que le beneficia. Entonces, la OTAN está en 60-50%, no sé cuánto ahora mismo, auspiciada por Estados Unidos, que es la gran potencia omnímoda del siglo XX, por decirlo de alguna manera, aunque no es así, pero para entendernos. Y por otro lado, Europa ha intentado un modelo de bienestar que le ha alejado de las rutas tradicionales, de la zona de confort tradicional, y le ha metido en un ámbito en el que está siendo dependiente de otros países o otros bloques en los que la sociedad va no más atrasada, sino tiene un ritmo diferente. Por tanto, nosotros nos volvemos más verdes a cambio de que otros contaminen sus aguas. Nosotros nos volvemos más limpios a cambio de que otros gestionen nuestras basuras. Entonces, eso solo es una traslación de problemas de una parte a otra parte. Y Europa nunca ha estado unida, ya esta es la cuarta intentona de unificación de Europa, imperial o no imperial, no importa, y nos damos cuenta de que Gran Bretaña tiene sus intereses y se ha salido de la Unión Europea, se ha ido hacia Estados Unidos, como siempre ha estado. Francia va por libre y de grandes potencias queda pues Alemania, y además son potencias medias. Entonces, al final, lo que era la Comunidad Económica Europea, que era una unidad política y económica, queda fragmentada por intereses nacionales ante la crisis, no solo de la pandemia, que ha sido la última gota que ha colmado el vaso, sino ante la crisis de repartir el dinero, de procesos de aceleración económica, de transición digital, o sea, van a diferentes ritmos, y al ir a diferentes ritmos, pues unos tienen que dar más que otros, y esa generosidad, pues a veces es fácil, cuando hay dinero, y cuando hay crisis es más difícil. Entonces, al final Europa está desgajada porque no ha logrado tener una identidad unitaria. Yo creo que al final debe encontrar su sitio. La vieja Europa debe encontrar su sitio y debe ser consciente de que ha avanzado mucho en seguridad social y en sociedad civil, pero el mundo no ha avanzado con ellos. Total. Entonces estamos muy, muy avanzados, pero muy no somos todos iguales. Es No muy somos todos interesante iguales. lo que aportas, ¿no? O sea, bueno, a ver, bueno, es súper interesante, de hecho, pero bueno, es muy interesante darte cuenta, pues eso, ¿no? El tema de que parece que, bueno, de golpe nos hemos dado cuenta de que nuestros intereses no son los intereses de todo el mundo. O sea, no. que es que eso, o sea, ahí se dice tan fácil, pero luego realmente te das cuenta de que detrás de todo eso y que realmente el haber querido imperar con nuestros intereses ha ido oprimiendo otros pueblos, otras partes del mundo, y que eso ahora, pues bueno, es lo que nos está, digamos que, explotando en la cara directamente, ¿no? Así es, literalmente es eso. Sí, sí. Por otro lado, la falta de identidad, ¿no? O sea, que, bueno, pues no sé, o sea, yo sí me atrevo a decir que Europa es una ficción, digamos, o la Unión Europea es un poco una ficción en la cual la parte identitaria nunca ha estado muy cohesionada, y también es otro tema que nos ha explotado en la cara, y que de golpe, pues a eso le sumamos una serie de fragmentaciones sociales muy bestias. Véase todas las que están encubiertas detrás y visibilizando toda la diversidad, que estoy con ella, pero que al final lo que hace es fragmentar aún más la sociedad y no cohesionarnos. Y claro, ahí tenemos una bomba de relojería interesante, pero que bueno, que es una bomba de relojería interesante, que lo que me da un poco a pensar es un tema que para mí es recurrente, y es el tema de que, claro, contra más fragmentados estamos, más fácil es de controlarnos, más fácil es de que... Sí, o sea, es lo que percibo al final, ¿no? O sea, cuando la lucha es entre nosotros y no contra otros, pues lo sencillo al final es entretenernos en esa lucha y controlarnos, ¿no? Decía De Gaulle que era imposible gobernar un país donde había 45 variantes de queso, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que la idiosincrasia de un pueblo o de una nación, que no es lo mismo, pero bueno, o de un territorio, al final es la que determina lo que para ella es importante y para sus valores. Entonces, al final, esa fragmentación, esa desunión, hace que no haya una política unitaria. Y el error está que siempre, antes de hacer la unión económica, tendría que hacerse una unión política de intereses. Nosotros la hemos hecho simultáneamente, y claro, siempre que se hace simultáneamente
porque se quiere hacer así, se fracasa. Cuando todo pueblo ha hecho un proceso de unificación, primero político, identitario, y luego económico, ha triunfado. El caso de la unificación alemana, el caso de la unificación italiana, por ejemplo, que es lo más reciente que tengamos así, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde la unificación política se hizo antes que la unificación, llamémosle económica o de reglamentación de otro tipo. Al final, claro que es más fácil manipularnos, pero cuidado, es más fácil manipularnos porque sufrimos lo que se llama la intoxicación, el exceso de información que nos hace que no tengamos tiempo, paciencia, calma para pensar en lo que se nos está diciendo. Y como los mensajes son cada vez más directos, cortos y cada vez son más numerosos, al final no tenemos tiempo de reflexionar y, como diría Ortega, no sabemos lo que nos pasa, no tenemos categorías para pensar lo que nos pasa y eso es lo que pasa, que no tenemos tiempo para pensar. Y eso interesa al poder fáctico, sea el que sea, que siempre maneja a las masas. Lo que es bueno, mañana puede mostrarse que es malo. Absolutamente, al final no estamos tan lejos, Fernando? O sea, tú desde la No. geopolítica y geoestrategia y yo desde las tendencias es como vamos viendo cómo eso va evolucionando y evidentemente a mí es una de las cosas que más me asusta dentro de que yo identifico tendencias que son neutras, puedo ver cuáles son las más positivas y cuáles son las que no nos conducen a esos posibles futuros, ¿no? Y el tema este de la polarización y la incapacidad de tener pensamiento propio y gamas de grises y aportar, o sea, que tengas que estar siempre en un sitio o en el otro, y la ultra fragmentación de la sociedad no nos está favoreciendo para nada. En temas de ciberseguridad, ¿quieres aportar algo? ¿Cómo va a ser este tema de lucha de bloques? Pues ya hay un quinto espacio. Ya. El espacio, el ciberespacio, que es un espacio que además tiene una característica muy interesante de que es un intangible. O sea, existen, pero existe por los efectos. Es como los neutrones o los electrones. Nadie lo ha visto. Ve los campos gravitatorios que provocan, pero nadie ha visto la materia como tal. En este caso, no vemos el ciberespacio, pero lo sufrimos. Hay algo que no querría dejar de decir, y apoyándome en la ciberseguridad o la ciberinteligencia, el mundo ciber, y es que al final los intereses que tiene un país, un bloque, un colectivo, encuentran un mecanismo de respuesta, sea cual sea. Y ese mecanismo de respuesta siempre se lo va a dar la tecnología, la tecné. Y si uno sabe utilizar la tecnología para el beneficio social, pues está estupendo. Pero ¿qué es el beneficio social? Por ejemplo, China es una dictadura democrática del pueblo, dice su constitución. Entonces, ahora los chinos se han dado cuenta de que la libertad económica es importante, pero sin libertad política. Y han tenido un modelo diferente. Entonces, en ese ciberespacio hay unas reglas diferentes a las cuales tenemos que adecuarnos. Y hay una guerra abierta de procesos de influencia en el ciberespacio. No hablo del hackeo, no hablo del robo de información, no, eso es una cuestión más delictiva, más de otro tipo. Hablo de cómo se maneja la información, de cómo se manejan los canales de información. Quien tiene el canal, pues tiene el poder. Decía Orwell que quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro porque lo manipula. Entonces, al final vas quitando, vas poniendo, vas borrando, vas dejando en el mundo digital la huella digital, la vas cambiando y en eso vas conformando el mundo. Las sociedades primitivas o más primitivas tienen un sistema que yo creo que es muy útil y que hemos abandonado. Dice, cuando vayas a hacer un cambio social o que afecte a tu sociedad, plantéate cómo ese cambio afecta 7 generaciones después. Sí. Y cuando sepas cómo ha cambiado, si ese cambio ves que es positivo, hazlo. Si no, no lo hagas. Nosotros miramos a fechas muy cortas, miramos, ya bueno, los políticos ya miran a 4 o 5 años, pero los cambios sociales se miran a 10, 12, 15, no más. Pero, por ejemplo, China planifica a 30 años. Los países más, digamos, más tradicionales, más primitivos, si quieres llamarlo desde el punto de vista de avance tecnológico, planifican de manera indefinida en el tiempo. Es decir, están en un continuo pensar en no perder las raíces y aglutinar lo que tienen. Caso ejemplar, el de la cultura japonesa, que sufre graves problemas de conflicto identitario porque no abandona sus raíces, pero está totalmente, plenamente occidentalizado. O sea, hay un choque ahí de identidades que genera
pues, fricciones, conflictos sociales, enajenaciones sociales, cosas raras como gente que se casa con sus almohadas, con sus ceniceros, bueno, cosas que ocurren en la modernidad. El ciberespacio al final no es más que un elemento más de conflicto económico, de poder, y por tanto será el ámbito donde nosotros nos encontremos ahora con los avatares y con el metaverso y demás, nos encontremos nuestra nueva identidad cuando ni siquiera hemos terminado de configurar la que teníamos. Por Total. tanto, correr tanto a veces te puede darte contra el quicio de la ventana o de la puerta o tropezarte porque vas demasiado deprisa. Pero ¿quién le dice que no al futuro? No, no, Renunciar a estar en la primera línea del futuro es algo que la gente no puede renunciar. Nos gusta mucho el morbo de ser los primeros en algo. Entonces, es bastante... sujetar los caballos del ego es muy complicado, muy complicado. Sí, es bastante interesante, bueno, bastante interesante, y cómo va confluyendo con otros diálogos y con otros temas, ¿no? Pero al final es o sea, en un momento en el que es conflictivo edificar la identidad personal con tantas redes, con tantos canales, con tanta escena que tenemos que poner por detrás, pues imagínate, ya no te quiero contar, o sea, y además con una exigencia social brutal, porque cada uno de nosotros tiene que ser único y personal y por tanto esa identidad tiene que ser casi, bueno, o sea, diferentísima al resto, véase a través de las uñas, los pelos y un montón de cosas más. ¿Cómo encontramos ese queso común de Gauss? ¿Dónde está ese queso, por favor? Pues ese queso común es lo que se llama en análisis de tendencias sociales, se llama extimidad. Soy lo que los demás ven en mí que soy. Entonces, los influencers, los que dirigen las sociedades hacia tendencias, por decirlo de alguna manera, son la manifestación exacerbada o puntual o piramidal de una tendencia determinada. El problema es cómo controlar esa tendencia. A veces cosas que parece que no van a surtir efecto lo surten, por milagros, y otras veces algo que está siempre probado cae. Todo el mundo puede pensar que algo que va a triunfar no triunfa, por eso nos gastamos tanto en marketing y publicidad para intentar asegurar el núcleo de lo que sabíamos que funciona, pero a veces no funciona. A veces no funciona y nos tenemos que aguantar. Entonces, somos el queso es la extimidad. El queso es lo que el otro ve de mí. No me construyo por lo que yo soy y me muestro, sino el otro me tiene que decir lo que necesita de mí y eso genera una permanente reificación, como diría Peter Berger y Thomas Luhmann, un proceso de reificación en el que algo es bueno solo por el mero hecho de ser aceptado socialmente. Entonces, ahora hay comportamientos culturales, sociales, políticos, chistes, películas que ahora son aceptadas y que hace 20 años no se imaginaban nadie. Y formas de comportamiento, micromachismo lo llama alguna gente, que hace 20 años eran visto como algo normal y que ahora si lo haces, poco menos que te meten 35 años en la cárcel. Entonces, ese cambio, además en muy poco tiempo, hace que la sociedad se escinda. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos y que es muy gráfico respecto al problema que tenemos. A las mujeres, me parece estupendo, se les ha dado un empoderamiento tardío, tenía que haberse dado mucho antes, un empoderamiento, una necesidad de ser superwoman, de no tener ningún fallo, de ser maravillosas en todos los ámbitos de la vida, y se le ha educado para ser así, y se está educando para ser así. Pero a los hombres no se nos ha educado para ser una compañía, una compenetración de esas mujeres empoderadas. De tal manera que tenemos mujeres del siglo XXI con hombres que están abandonando el XIX o el XX a ritmos diferentes. Porque al final, si no logras una paridad en los avances, hay un conflicto. Y ese conflicto se resuelve muy mal. Entonces, no digo que haya que quitar el empoderamiento de las mujeres, ni mucho menos. Digo que cómo hacemos para que el hombre se asimile a ese ritmo, pues no sé, no lo sé. No, este sería otro tema y bueno, de hecho tuvimos un diálogo de una persona que ha escrito, Nico, que escribió un libro que se titula De machos a hombres y que bueno, es bastante interesante hablar de ello.
Bueno, ¿qué te diría? O sea, sí, realmente es bastante, bueno, sí, no, es verdad que todo tiene que ver también mucho con lo que hemos estado iniciando al principio, el tema de las narrativas y cómo los discursos. Es verdad que ahora mismo yo veo un capítulo de Mad Men y o sea, se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? Y eso no hace tanto, o sea, no hace tanto y estaba algo absolutamente normalizado, ¿vale? Así También es es. verdad que ahora normalizamos cosas que a veces no sé yo cómo van a evolucionar, porque volvemos a lo mismo y ahí tienes razón. También hay mujeres que acogen las narrativas más empoderadas para unos temas y para otras mantienen las narrativas antiguas. O sea que digamos que ahora mismo está todo en evolución y es interesante el irlo observando y ver cómo, bueno, podemos encauzarlo conjuntamente. Entonces, volviendo otra vez al tema de la geoestrategia, la geopolítica, que al final, como vemos, está todo al final relacionado. Todo está relacionado, sí. Sí. Bueno, que además, o sea, yo como digo, si es que hoy en día todo el mundo lo único que quiere vivir es en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque parece ser que es el único país que funciona bien y lo lleva una mujer. O sea, que algo tendrá que ver. Pero bueno, volviendo a los bloques, estábamos en un tema de espacios físicos y espacios ya intangibles. Tenemos canales por en medio y discursos y unos bloques. Un poco, ¿cómo ves tú que van a irse relacionando estos bloques en los cuales ya no solamente está un China, está un Rusia, está un Unión Europea, una OTAN, sino que está un Elon Musk, ¿sabes? O sea, que yo ya no sé si eso es un bloque también o un Facebook. ¿Cómo de alguna forma se van a ir articulando así, quizás en lo más inmediato? No te pido que nos vayamos muy para allá. Pues te voy a dar una sorpresa. A El ver. 80%, el 80% de las empresas de esta parte tecnológica tan innovadora, que son casi ya países en sí mismos, Google, Tesla y todas estas cosas de Elon Musk y demás, no son más que manifestaciones de un nuevo modelo político, ideológico, en el que influyen incluso a países. De tal manera que no hay, en el caso, por ejemplo, de Google, no hay diferencia, o Microsoft, no hay diferencia entre los intereses, o muy poca diferencia, entre los intereses del señor Bill Gates y los intereses de la política norteamericana, de una cierta política norteamericana. Entonces, al final, estamos viendo una confluencia de nuevo en unas oligarquías económicas, sociales, que se están fusionando y están modificando el Estado-nación al Estado-empresa, al Estado prototipo de empresa. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo, por lo menos los próximos 8 o 10 años, con mucho conflicto. El problema es que los conflictos hace 100 años se resolvían y las cosas iban otra vez a su cauce más o menos. El problema es que los conflictos ahora no se resuelven tan fácilmente, ¿vale? Y además queda una memoria histórica muy reciente y genera pues una acción disruptiva que puede provocar bueno, una catástrofe, una eliminación de un modelo cultural, una eliminación de un modelo de perspectiva social, puede acabar con muchas diversidades. Por eso está lo que llaman alguna gente el globalismo, ¿no? Intentar unificar un pensamiento único para el que sea, ¿vale? Para poder evitar esas fricciones. Ese melting pot que intentó instaurar Estados Unidos en su fundación y que ha fracasado por diversos motivos, pero ha fracasado. Pues un melting pot a nivel universal, hasta que lleguen los marcianos y los de Venus, pues es lo que parece ser que es una tendencia que puede ser factible. No digo que sea la mejor, a mí me pone un poco nerviosa, sinceramente, pero sí, me pone un poco nervioso, pero quizá me dicen, es que tu paradigma mental aún sigue anclado en presupuestos morales o ideológicos, si quieres, que deben ser abandonados porque el mundo ha cambiado. Y si no cambias con el mundo, pues perderás. El problema es que la resistencia, esa individualidad que tú hablabas antes, la resistencia a estos cambios globalizantes, cada vez esa minoría es más fuerte. Sí. Entonces, no se trata de un 1%, se trata de un 10, 15, 20%. Y un 20% concienciado puede modificar una tendencia social. Absolutamente. Voy a ir un momento atrás para seguir luego con el melting pot y estos elementos de mejora y ya aquí pues iríamos cerrando, concluyendo, pero solamente me parece muy interesante lo que has dicho, esa sorpresa que, bueno, pues ya te digo que como tendencias no es tan sorpresa, pero bueno, claro, es bastante, sí, no, o sea, desde el momento en que
¿cómo te diría? Y esto estaba ya comprobado, o sea, el valor de Amazon era más fuerte que el de la marca Estados Unidos, dices, bueno, Así es. aquí estamos, ¿sabes? Aquí lo hemos visto. Y aparte, bueno, ya hicimos también un diálogo hablando de diplomacias públicas y, bueno, de las diferentes tipos de diplomacias que se puede tener, diplomacia científica y, claro, evidentemente las marcas están ejerciendo ese estado empresa. Pasa que aquí también hay un aspecto que creo que además comentamos nosotros en Backstage que me parece muy interesante, que es el tema de que, claro, o sea, también están qué marcas están asociadas a qué estados, ¿vale? Correcto. Por un lado, o sea, tenemos bastante conciencia de que un Facebook, un Google son territorios muy estadounidenses, muy americanos, con sus valores americanos, muy empresariales, muy capitalistas, y que, bueno, o sea, y que, bueno, que son capaces de hacer todo lo que detrás del dilema social venía diciéndose, que es tener personas que estudiaron tecnologías persuasivas, lo cual ya me parece un poco maquiavélico, ¿no? Pero para llegar a lo que han llegado, ¿vale? Pero creo que así todo, todas estas empresas están muchísimo más controladas y son mucho más, llámale, transparentes, y conocemos más de ellas que igual otros bloques que están dentro de las empresas chinas. ¿Qué conocemos Oh, de claro. TikTok, por ejemplo? O sea, yo no, o sea, eso es un monstruo que crece descontroladamente y nadie está poniéndole como fronteras, ni barreras, ni controles. Pero bueno, yo entiendo que bajo lo poquito que yo sé, todo lo que haga TikTok, ya sabemos dónde va a ir a parar, ¿sabes? ¿Tú qué piensas? La cuestión es que las lógicas con las que manejábamos los medios de comunicación o cualquier paradigma comunicativo o de información o incluso vital, las lógicas que había detrás de ellas eran lógicas claras, eran lógicas precisas, en el que había una estrategia y se seguía con los elementos que hubiera. Pero en el momento en el que la tecnología se emancipa, la técnica se emancipa, la tecnología se emancipa de la propia ciencia, en el momento en el que va por libre, no hay un camino, no hay una lógica más que la lógica del avance, el por qué no y hasta dónde llegar. Dices bien cuando dices que no sabes a dónde vamos, porque solo quien ha configurado, y lo dudo mucho también, pero quien ha configurado esa estructura de información sabe con la intención con la que lo ha creado. Otra cosa es lo que haya conseguido. Claro, es la extimidad de la que hablábamos antes. El que no esté, yo no estoy, por ejemplo, en Instagram, el que no esté en Instagram, pues no existe para una parte del mundo, pero estar continuamente expresando, sintiendo, diciendo estoy aquí, acumulando sensaciones, acumulando experiencias o mostrando tus sensaciones y experiencias, te da relevancia en el mundo. Y ese es el nuevo mundo en el que nos dirigimos, cosa que a mí me pone realmente nervioso. Bueno, Pero relevancia y cansancio y agotamiento y mental, ¿eh? cansancio y agotamiento. Porque en el momento en el que bajas, Problemas de esos los salud 15 mental. segundos, claro, en el momento en el que pierdes tus 15 segundos de gloria o 15 minutos de gloria que decía Warhol, pues ya, ¿qué eres? No eres nadie. Entonces, el prototipo al final de tener éxito o tener fama o llamar la atención, aunque solo sea una vez en tu vida, te hace focalizarlo todo a buscar cómo hacerlo. No a construir un entorno mejor, sino a cómo conseguir el éxito. Y el éxito en este caso es monetario, es reputacional, es informativo, correcto. Pero hay otras sociedades que funcionan de otra manera, como la que tú me has dicho, la China. La China Ujú. funciona de una manera más colectivista. Ellos no piensan, o de tareas colectivas, ellos no piensan en el individuo, sino en el colectivo identitario que lo tienen muy claro. ¿Vale? Como ocurre también, por ejemplo, en Corea del Sur, o Corea en general, pero en Corea del Sur, es la que más cercana tenemos. O ocurre en lo que llamamos sociedades atrasadas, sociedades más patriarcales, si quieres, del mundo árabe, por ejemplo. Ellos tienen muy clara su identidad y la tecnología es solo una herramienta para afianzar los mecanismos identitarios. Mientras que los posmodernos europeos y americanos nos hemos centrado en el exhibicionismo, en el buscar como Buddha y Gear, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Y el por qué no puedo ir más allá, en lugar de plantearse para qué ir más allá. Entonces, ¿realmente necesitamos un Windows 4300 o que con el Windows 95 íbamos genial? Pues no lo sé. Los tecnólogos dicen que la economía requiere ese movimiento cíclico de desgaste, pero también eso también genera una manera de pensar en el que nunca estás satisfecho. Entonces, Total. realmente no necesitamos
de esas cuestiones. Pero nuestra identidad ha sido configurada así y no podemos renunciar a ella. Yo auguro malos tiempos Vaya, para la vaya, identidad vaya. personal Sí. y mucho antidepresivo y mucha química, mucha Sí, química. sí, bueno, sí, es verdad que el propio sistema ahora está luchando contra el sistema, ¿no? O sea, esa obsolescencia programada, el generar un Así tipo de es. capitalismo consciente, bueno, otra serie de elementos que ya han ido entrando y que no quiero tampoco, Fernando, que nos desviemos mucho porque al final es que todo está tan relacionado que, Claro, claro, claro. eh, para acabar, dentro de ese augurar malos tiempos, me gustaría que introdujeras algunos elementos que tú crees que nos pueden ayudar a mejorar. Yo creo que alguno ya lo ha sido ahí, quizás está muy relacionado con, sin entender China como el modelo a seguir, el No. colectivismo, pero dinos tú un poco por dónde crees tú que podríamos encontrar esas soluciones dentro de la geopolítica y la geoestrategia para ir hacia futuros un poco mejores, ¿sabes? Pues perfecto, mira, te digo un pequeño decálogo, por decirlo de alguna manera. No. Primero, tareas colectivas y no tareas individuales. Sea lo que sea esta tarea colectiva, ha de ser pactado, pero pactado en condiciones de igualdad o de búsqueda, si quieres, un poco cursi epistemológica, de igualdad, de qué beneficia al ser humano desde el punto de vista global, no tanto desde el punto de vista individual o cultural propio, sino en el sentido de la cultura general. Va a sonar a globalismo, pero no es globalismo, ¿vale? Lo anticipo. Por tanto, una tarea colectiva, una tarea en la que nosotros nos encontremos suficientemente representados y fundemos una nueva forma de enfrentarse al mundo. Y tenemos la capacidad mental, la capacidad tecnológica, tenemos la capacidad económica para reformular ahora en tiempos de crisis, ¿vale? Un nuevo paradigma que diría Kuhn, unos nuevos axiomas que nos den unas leyes que nos den unos criterios científicos o no científicos, no pasa nada, morales, filosóficos, para construir un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo no es un mundo utópico, es un mundo que tenga que ser apegado a la Tierra. Hasta que colonicemos una galaxia posterior, este es el mundo en el que vivimos. Por tanto, tenemos que tener un equilibrio sostenido y sostenible que sea compatible al mayor número de personas. Y eso significa abandonar el etnocentrismo, abandonar la soberbia, abandonar el orgullo de pertenencia en muchos casos y intentar integrar de verdad a otros modelos de respuesta social. Y no pasa nada por decir, por ejemplo, me invento, que en el país africano X tratan mejor a los seres, a los animales que en Europa. Pero cuidado, en la pirámide está el ser humano y los animales después. Por tanto, cuando nos centramos tanto en la perspectiva de una sociedad teóricamente avanzada, al final perdemos el valor de lo que es el ser humano. Si volvemos a encontrar qué es lo que somos, por qué estamos aquí, fuera de aspectos religiosos, que cada uno puede tener o no, para qué estamos aquí, encontraremos sentido al mundo y quizá encontremos un camino, no de salvación, pero sí por lo menos de aguantar otros 1000 años. Total. Fíjate, no sé, igual es un poco mi visión también, pero cierto es que creo que ese queso de Charles de Gaulle tiene mucho que ver con ser parte de esta humanidad, ¿no? O sea, algo que Sin parece duda. que hemos dejado de pensar en especie, en ser un colectivo y, bueno, que ya nos da suficiente razón de ser, ¿sabes? Correcto, Ser ya da correcto, suficiente razón de ser, ¿sabes? Pero bueno, correcto. que realmente pues parece que ahora es muy complicado volver quizás a esas fórmulas simples o simplificadas y que ahora se nos hacen tan complejas. Me ha encantado, Fernando. Hemos pasado por muchos temas: discurso, identidad, nuevos paradigmas, conflicto de intereses, bloques. Bueno, creo que de todo eso y un poco más, la gente entenderá un poco más el poder y la capacidad que tiene tanto la geopolítica como la geoestrategia para ir determinando no solamente el presente, sino el futuro. Yo te agradezco un montón. Sabes que Un me podría placer. pasar horas con cada uno de los aspectos que hemos ido introduciendo, pero creo que está muy bien. Solamente, pues nada, A tu, si a tu quieres, disposición estoy siempre. A tu y disposición gracias, siempre. Fernando. Si quieres hacer un Nada. cierre con algo que quieras aportar y ya, pues nada. Eh, si el conocimiento solo crece cuando se comparte,
compartamos el conocimiento de manera humilde, no para nosotros, sino para nuestros hijos, que al final son los que van a heredar la tierra, como decía el proverbio, ¿no? Total. Y al final, si no somos un poco sencillos y humildes, vamos a cargarnos todo lo que nuestra tradición cultural, social de la humanidad ha construido. Por tanto, yo insto a quien quiera que piense más en cambiar uno antes de pedir que cambien los demás, como diría Descartes, en las tareas colectivas y en el qui prodest. ¿A quién beneficia? Si beneficia a la humanidad, bien. Si no, mal. Genial, Fernando. Pues con esto no añado nada más. Creo que está perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Y siempre cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer siempre estar a vuestra disposición.